Bueno, muy buenas noches a los estudiantes del curso de Física Mecánica del programa de Ingeniería Informática. Muy buenas noches, Steven Copete, Capote, Claudia Pérez y Carlos Castrillón. Buenas noches. Por favor, me escriben si me están recepcionando bien. Ya les voy a compartir el escritorio. Bueno, Steven Capote me dice que sí, Carlos Castrillón también. Sería bueno que Claudia, si nos está escuchando, me escriba por favor en el chat. Ya les he compartido eh, el escritorio y hoy vamos a hacer el segundo encuentro sincrónico. Es el último encuentro programado por el profesor, pero recuerden que ustedes también los pueden programar, pueden pedir asesoría, pueden solicitar ayuda a través del correo interno. O sea, cualquier momento pueden solicitar una asesoría personalizada si lo requieren. Claudia Pérez, buenas noches. ¿Puedes escribirnos, por favor? Bueno, ahí nos saluda Claudia. Entonces, bueno, como ustedes pudieron ver, la dinámica del curso, pues para los talleres y para el examen final, básicamente es la misma metodología. Siempre van a tener una situación problemática a resolver, ahí les anexo siempre la ayuda y posteriormente, si requieren algún tipo de ayuda adicional, también se las puedo suministrar. ¿Tuvieron alguna dificultad con la actividad número uno? ¿Cómo les pareció la forma de realizar la actividad? Esto se los comento porque anteriormente yo solicitaba, eran unos archivos de Word y en esos archivos de Word pues los estudiantes pasaban la solución de los talleres. Pero esto se prestaba para muchos problemas porque los estudiantes a veces escaneaban de una hoja en papel y la adicionaban en la, en el taller y realmente esto se prestaba para mucha confusión, no se identificaba bien digamos, la solución de cada uno de los problemas. Entonces decidí por optar por una prueba en línea que no tuviera temporizador, que tuvieran oportunidad, tuvieran dos intentos, fuera de eso siempre las ayudas. O sea, en los talleres siempre van a tener ayudas para poder entender bien el concepto. Entonces uno lo que trata con los talleres, como vieron, no son problemas, no son muchos problemas a resolver, sino que en cada uno de los problemas pues se trate de resumir de alguna forma todos los conceptos de cada uno de los capítulos. Por aquí Capote nos escribe diciendo es bastante interactiva, muy eficiente. Ah, bueno, entonces, como ven, ustedes terminan y una vez que terminan le reporta la calificación. De manera pues que la mayoría de los estudiantes, estuve revisando las calificaciones y en la mayoría de los casos pues los estudiantes resolvieron bien los talleres. Realmente con esta metodología a veces se presentan situaciones que no hay asesoría, o sea, los estudiantes no solicitan asesorías. Pues uno dirá que las cosas van bien, pero siempre les reitero que en el momento en que la requieran, ahí estoy para resolverla. La idea es que los conceptos queden claros. Pienso que para el taller número 2, pues también va a la misma metodología. El tema es orientado a la parte de la cinemática, el estudio de lo que tiene que ver desplazamiento, posición, velocidad, aceleración. Entonces, ¿qué es el concepto de desplazamiento? ¿Qué es el concepto de velocidad? ¿Qué es el concepto de aceleración? Entonces, eh, vamos a entonces yo quisiera pues como resolver una situación problemática hoy aprovechando que tenemos este encuentro. Se las estuve preparando el día de ayer con el objetivo de que visualicen que en un solo ejercicio prácticamente está condensado todo lo que tiene que ver con el curso de física mecánica, obviamente pues faltando algunos problemas, pero resume porque se analizan vectores, se analiza la parte cinemática, la parte dinámica.
Entonces, de todas maneras, yo cada uno de los temas del curso, pues tengo más videos y si requieren videos, pues yo también los realizo para que ustedes los puedan revisar, los puedan, eh, digamos, retroceder si quieren entender algún concepto. Entonces, hoy quisiera hacer un problema de la dinámica, si les parece bien. Ustedes son los que pueden decidir si lo vemos, ya saben la dinámica de los talleres, entonces yo pienso que no es necesario repetir eso. Entonces, por favor, estoy esperando que me digan si procedemos con el ejercicio. Carlos me dice que de una, listo. Bueno, entonces, ¿alguno de ustedes tiene posibilidad de activar el micrófono? Para que interactuemos, pues, no me dejen aquí solo. Y si alguien puede activar el micrófono, pues que lo haga. De pronto es fácil activarlo, pues. Bueno, entonces Steven Capote me dice que está el celular. De pronto Claudia o Carlos pueden activar el micrófono. Simplemente es para que den lectura y para que pues interactuemos un poco. Carlos, ¿cómo Buenas estás? noches, docente. Bien, usted. Bien, gracias. Carlos, en la pantalla tuya alcanzas a leer. Se ve un poco pixelado, pero intentaré. Espérate, yo te lo amplío aquí a ver. Espérate, yo si te lo puedo ampliar. De pronto ahí se ve mejor. Ahí sí se ve mejor. Bueno, entonces lee el problema para que lo realicemos y aprovechemos el tiempo. Ok, un vehículo desciende por una autopista recta, pero inclinada 30 grados, con una velocidad de 80 kilómetros por hora. En un instante dado, el conductor debe aplicar el freno. Si se sabe que el coeficiente de fricción entre el cucho de las llantas Caucho, caucho. es caucho, Ca- ¿cierto? Ajá. sí, sí, falta aquí Entre el una. caucho de las llantas y el concreto es de 0,8, determine cuál debe ser la María, cuál debe ser la desaceleración para detener el vehículo, qué distancia recorre el vehículo antes de detenerse, cuál es el trabajo realizado por la fuerza de fricción, cuál debe ser la potencia de frenado. Excelente, bien, bien. No hay problema que de todas maneras de pronto no se ve bien. Entonces, antes, muchas gracias que podemos tener este contacto que es importante con los estudiantes. Bien, entonces, un problema parecido, pues abarca el tema prácticamente todo el curso, porque vamos a hablar de vectores, vamos a hablar de cinemática y de dinámica. Entonces, para analizar este tipo de problemas, pues aquí les traía este vehículo tiene una característica que solamente anda en dos ruedas, entonces para que no se asusten por eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer para darle solución, pues aquí tenemos un plano inclinado. Este plano inclinado dice el problema en esta parte que tiene una inclinación de 30 grados. Ese dato es supremamente importante en el problema. Entonces, lo que se hace aquí es trazar paralelamente al plano inclinado el eje X. Entonces, el eje X trata de donde está el vehículo en la parte central. Este va a ser nuestro eje X positivo. Y paralelo a él, perpendicular, trazamos el eje Y. Este va a ser nuestro eje Y y hacia arriba es positivo. Entonces, para analizar el problema, lo que hace uno es analizar cuáles son las fuerzas que intervienen en ese tipo de movimientos. Vemos que es un plano inclinado que tiene una inclinación de 30 grados
Entonces, la primera fuerza que voy a ubicar es, obviamente, el peso. Voy a llamarlo W, y el peso siempre está orientado hacia el centro de la Tierra. Como ven, el peso no está sobre los ejes, por lo tanto va a tener dos componentes. Una componente en el eje X que va a ser WX, y la otra componente sería WY. Este ángulo, si se analiza bien, este ángulo, voy a tratar de explicar bien, sería el ángulo de 30 grados. Observen la orientación que tiene, a ver si la puedo hacer aquí para poder entender ese ángulo. Aquí no me permite dar la inclinación, entonces no voy a utilizar esto. Entonces, supongamos que este es nuestro plano inclinado. Aquí viene el eje Y positivo y el eje X positivo. Entonces aquí nos está marcando, o podríamos decir a trasladarlo porque es paralelo a este punto, el eje de 30 grados. Entonces, como ven, este ángulo tiene que ser igual a este ángulo, 30 grados. Y como todo este ángulo desde acá hasta acá vale 90 grados, por lo tanto este ángulo tiene que valer 60 grados. 60 grados. Si trazo una perpendicular acá, entonces miren que todo esto va a valer ¿cuánto? Va a valer 90, y como este vale 60, este tiene que valer 30 grados. Por lo tanto, este ángulo interior, voy a señalarlo acá, tiene que valer 30 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Aquí ya también está Edison Uribe. Bueno, hasta el momento entendimos de dónde salió ese ángulo de 30 grados, que es muy importante sacar bien ese ángulo. Si comprendimos, me dicen que continuemos. Ahí me pueden escribir, por favor, para que continuemos. Bueno, listo. Entonces ya, bueno, listo. Él me dice que ¿quién es Edison Uribe? Claudia Pérez, listo. Vamos a repetir esto. Voy a volverlo a hacer acá. Voy a borrar. Va a partir de cero. Entonces, aquí teníamos el eje Y. El eje Y que hacia arriba es positivo. Pasa por este punto. Observen que por el plano inclinado, esta línea que estoy señalando acá es paralela a digamos que al cateto adyacente. Si ven ese triángulo, el cateto adyacente, esa línea es paralela al punto que está trazando y que pasa por el centro del vehículo. Sería este punto. Entonces, por correspondientes, estos ángulos tienen que ser 30 grados. Ahora, este ángulo tiene que valer 90 grados. Si este ángulo vale 90 grados y este vale 30, este tiene que valer 60 grados. Ahora, si este vale 60 grados y todo este vale 90 grados, este tiene que valer 30 grados. Entonces, era lo que estaba explicando allí. Voy a eliminar esto para que no nos estorbe aquí. Entonces, ya sabemos que ese ángulo vale 30 grados. Simplemente está descomponiendo las fuerzas que tiene que ver con el peso, porque el peso no está sobre ninguno de los ejes, solamente sus componentes. Ahora, ¿qué otra fuerza interviene aquí para poder detener este vehículo? Simplemente el conductor aplicó los frenos, venía con una velocidad de 80 kilómetros por hora y obviamente el vehículo en algún punto se debe detener. Digamos que el ángulo no está muy pronunciado,
Si esto estuviera en un plano, pues obviamente él va a detenerse mucho más rápido, pero por estar influenciado con un plano inclinado, pues la gravedad también va a ser una fuerza en la cual va a desplazar más el vehículo. Pero en algún punto, debido al coeficiente de fricción entre las llantas y el concreto, pues el vehículo se va a detener. Ahora, la otra fuerza que interviene acá es la fricción, la fuerza de fricción, porque es, digamos, la única fuerza aquí en este piso la podemos ubicar, estaría entre la llanta y el piso, pero la ubican en esta parte, en color verde, estaría la fuerza de fricción cinética. Esa es la única fuerza que realmente permite que el vehículo se detenga, como un avión. Cuando aterriza, la única fuerza que detiene el avión es la fuerza cinética que se aplica cuando las llantas pues están frenadas, porque llega un punto en que el avión tiene que frenar para poder detenerse. Lo mismo sucede con el vehículo o con cualquier vehículo que se esté desplazando por una carretera que tenga esa característica del coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es muy importante entenderlo y ojalá lean sobre el concepto, debido a que si ese coeficiente de fricción disminuye, pues obviamente este vehículo va a tener más dificultades para detenerse. El vehículo, entre el coeficiente de fricción sea más alto, pues la rugosidad o las partículas que unen la llanta y el concreto van a ser más altas, por lo tanto se va a detener más rápidamente. Por ejemplo, cuando llueve, pues las condiciones disminuyen, por lo tanto el coeficiente de fricción disminuye, puede disminuir hasta 0.6 y 0.5, entonces el vehículo se va a desplazar más. Peor cuando en la carretera, por ejemplo, hay aceite. Si hay aceite, el coeficiente va a disminuir ostensiblemente y ustedes saben que de todas maneras eso sería muy peligroso porque el vehículo, pues prácticamente el coeficiente de fricción se reduce a 0.1 o menos, porque el aceite precisamente para eso es, para disminuir la fricción. Bueno, ahora, ¿cuál sería la otra fuerza? La otra fuerza tiene que ver con la fuerza normal. La normal es perpendicular al plano donde está el vehículo, o sea que esta fuerza iría hacia arriba y esta es la fuerza normal. Observen que la ventaja de tener el plano cartesiano en esa posición es que nos va a ahorrar que dos fuerzas estén sobre los ejes y eso facilita mucho la solución del problema y solamente una fuerza no está allí, que es el peso. Simplemente el peso es el producto de la masa del vehículo por la gravedad. Muy bien, ahora tenemos que definir ciertas cosas. Por ejemplo, el vehículo viene con esa velocidad. A medida que él aplica los frenos, pues él va perdiendo esa velocidad. Entonces, en ese punto, en el punto donde inicia o aplica los frenos, la velocidad inicial, esta velocidad dice que es de 80 kilómetros por hora. Entonces, yo recomiendo y es recomendable pasar esto a metros por segundo. Entonces, pasemos esto a metros por segundo, es muy fácil. Simplemente 1 kilómetro equivale a 1000 metros por 1 hora equivale a 3600 segundos. Entonces, sería muy interesante que ustedes cogieran la calculadora del celular y hicieran este cálculo. Simplemente voy a multiplicar 80 por 1000 dividido 3600. Esto les debe dar 22.22 metros. Miren que aquí cancelo horas y horas, kilómetros y kilómetros. Va a quedar metros sobre segundo. Entonces aquí va a quedar segundos. Ahí ya hemos determinado la velocidad. Ahora, en este punto final, ¿cierto? El vehículo pues se va a detener si se mantienen esas condiciones. Por lo tanto, la velocidad final tiene que ser 0. El vehículo se detiene allí. Entonces, en este punto, ya sabemos que la velocidad inicial es de 22.22 metros por segundo. Muy bien. Ahora, aquí tenemos que calcular las componentes del peso, porque después tenemos que hacer sumatorias de esas fuerzas. Por lo tanto, vamos a calcular
Ya sabemos que el ángulo es 30 grados, por lo tanto, voy a empezar con el seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que sería al cateto al ángulo, en este caso es la componente del peso en X, sobre la hipotenusa, que es W, el peso. Aquí hay que despejar WX, simplemente esta W, el peso, que está dividiendo pasada, multiplicar por el seno de 30 grados. Ya sabemos pues que WX es igual a masa por gravedad por el seno de 30 grados. A ver si hay alguna inquietud. Edison Uribe me dice que 50. Edison, ¿te refieres a la velocidad? 100 metros por segundo, correcto. Ah, bueno, listo. Sí, simplemente verifica el cálculo que te da 22.22. 80 por mil dio 3600. Listo, va a continuar. Entonces, aquí ya vamos a calcular la componente del peso. Vamos a calcular la componente del peso en Y, que sería, observen que es el cateto adyacente a ese triángulo en color rojo, que sería coseno de 30 grados, igual al cateto adyacente, que en este caso es WY. Cateto adyacente al ángulo sobre el peso. Por lo tanto, WY es igual. Este W que está dividiendo pasa a multiplicar por el coseno de 30 grados. O sea que WY va a ser igual a W. Ya sabemos que W es masa por gravedad por el coseno de 30 grados. Entonces aquí tenemos dos datos importantes, que es la componente del peso en X y la componente del peso en Y. Muy bien, ahora ya si voy a calcular entonces la sumatoria de fuerzas. Entonces la sumatoria de fuerzas, vamos a empezar por las fuerzas en Y. Entonces tiene que uno ubicarse en el plano cartesiano y ubicar cuáles son las fuerzas en Y. Obviamente la primera fuerza que va hacia arriba es la normal, que es una fuerza de reacción al peso, menos la componente del peso en Y, que es negativa. Esas dos fuerzas, si observan, tienen que estar en equilibrio, pues el vehículo no se va a hundir en el concreto, ni la normal va a levantar el vehículo. Estas dos fuerzas están equilibradas. Si están equilibradas, esto quiere decir que su diferencia debe ser cero. Por lo tanto, la normal va a ser igual a la componente del peso en Y. Simplemente este negativo pasa al otro lado positivo. Entonces la normal la podemos ya calcular. Ya sabemos que WY es masa por gravedad por el coseno de 30 grados. Muy bien, tenemos las fuerzas en Y. Ahora vamos a calcular las fuerzas en X. Entonces, tenemos que mirar nuevamente el plano cartesiano y qué fuerzas hay en X. La primera que aparece es la fuerza de fricción cinética. Es positiva porque observen que va hacia el lado positivo de las X. La otra es la componente del peso en X, que es negativa. Observen que va hacia el lado negativo de las X. Entonces, WX. ¿A qué será igual? Pues esta es una fuerza desequilibrada, porque aquí el vehículo tiene una desaceleración. El vehículo va a tener una desaceleración que podemos colocar en este sentido. La aceleración tiene que ir en ese sentido, no puede ir hacia abajo, porque el vehículo nunca se detendría. La aceleración es la desaceleración, que va a ser positiva, va a ser la que permite que el vehículo en este punto se detenga. Entonces, cuando hay una fuerza desequilibrada, esto se iguala a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, si han leído, es simplemente la masa por la aceleración, que esa es la primera que voy a calcular. A ver si de pronto vamos bien. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Que esta pizarra aquí lo pone a uno a sudar y tengo las manos como todas mojadas. ¿Alguna inquietud? Bueno, Steven Capote me dice que viene hasta ahí. Un segundo, yo me lavo las manos porque quítame este sudor.
Listo, aquí estamos de nuevo. Entonces voy a continuar. Entonces, ya hemos calculado pues las fuerzas en X y en Y. Entonces aquí ya es organizar qué tenemos, qué será la fuerza de fricción. La fuerza de fricción cinética, es un modelo matemático que es el producto del coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. La fuerza normal ya la tenemos calculada, que es la masa por la gravedad por el coseno de 30 grados. Entonces este concepto ya lo tenemos, podemos decir que es mu k por, aquí estoy trabajando con la ecuación, la fuerza de fricción, mu k, que es el coeficiente de fricción que el problema lo da, que dice que es 0.8, la fuerza normal, que es masa por gravedad por coseno de 30 grados, menos la componente del peso en X, que también la tenemos, que es aquí en la parte izquierda, masa por gravedad por el seno de 30 grados. ¿Va a ser igual a qué? A la masa por la aceleración. Si ustedes observan, en la parte izquierda hay dos variables que son comunes, que es la masa. Entonces, de aquí puedo sacar factor común, porque observen que en el lado derecho la masa por la aceleración también está ahí, entonces la puedo cancelar. Entonces, la masa por coeficiente de fricción cinético por la gravedad por el coseno de 30 grados, que quitar este paréntesis, menos gravedad por el seno de 30 grados igual a la masa por aceleración. Entonces simplemente si trasladamos esta masa al lado derecho, pues se va a cancelar porque pasa a dividir. Entonces aquí de una vez puedo cancelar estas masas. Entonces la aceleración va a ser igual al coeficiente de fricción cinético por la gravedad por el coseno de 30 grados menos gravedad por el seno de 30 grados, que aquí también podemos sacar un factor común, que la aceleración va a ser igual a la gravedad que multiplica al coeficiente de fricción por el coseno de 30 grados menos el seno de 30 grados. Entonces la aceleración va a ser igual. Aquí ya podemos ingresar datos. Gravedad sería 9.8 por el coeficiente de fricción que sabemos que es 0.8 por el coseno de 30 grados, que si quieren me ayudan a calcularlo. Coseno de 30 grados es fácil hacerlo en la calculadora. Aquí me dice que es 0.86 menos el seno de 30 grados. Seno, recuerden que debe estar en grados la calculadora para calcular, para determinar estas funciones trigonométricas. Seno de 30 grados es igual a 0.5. Aquí ya podemos determinar cuál es la aceleración y ustedes me pueden ayudar a ver si hay alguna inquietud. Es correcto. Entonces, a ver si me ayudan cuál sería el cálculo, porque es importante que ustedes manejen bien la calculadora. Entonces hagan el cálculo. No importa que en este instante nos equivoquemos, pero lo importante es intentar hacerlo. 9.8 que multiplica 0.8 por 0.86 menos 0.5. ¿Alguien se atreve a dar un dato? Muy importante, muchachos, que utilicen la calculadora. Son ingenieros. Parece que Edison se atrevió. Vamos a ver qué nos dice Edison. Edison, revisa el cálculo. Ese no es el dato. Revísalo. ¿A quién más se atreve? Steven, Edison, Claudia, Carlos. Steven Uribe. 64.56. Vamos a ver quién de los cuatro pues realiza el cálculo. Recuerden, es 9.8. 9.8.
¿Qué multiplica? Hay que abrir paréntesis. 0.8 por 0.86 menos 0.5. Es correcto. Ahora sí, Edison, es 1,84. Como son unidades de aceleración, son metros por segundo cuadrado. Entonces, aquí hemos respondido la pregunta número A. Sería esta. Esta sería la pregunta número A. Vamos a responder la pregunta número B. La pregunta número B, voy a hacerla en esta parte para aprovechar este espacio. Entonces, aquí nos piden qué distancia recorre el vehículo antes de detenerse. Entonces, aquí tenemos que recordar un modelo matemático que dice que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Esa es una ecuación cinemática. Miren que la velocidad final, ¿cuál es? Ya sabemos que esto es 0. La velocidad inicial la tenemos 22.22 al cuadrado. Pero hay una cosa muy importante. Esa velocidad que viene el vehículo según el plano cartesiano será positiva o negativa. ¿Quién se atreve a dar una negativa? Es correcto. ¿Por qué? Porque va hacia el lado negativo de las X, o sea que aquí falta un signo. Podríamos decirlo desde el principio que esto es negativo. Más 2 veces la aceleración. Miren que la aceleración nos dio positiva, quiere decir que escogimos bien los ejes, las fuerzas las analizamos bien, porque la aceleración debe dar positiva, o sea, debe dar hacia el lado de las X positivas. De lo contrario, si eso dará negativo, ese vehículo nunca se va a detener. Entonces son, digamos, síntomas que uno debe detectar por si tiene algún error. Entonces es muy importante estar pendiente de los signos del problema. Entonces aquí sabemos que esto sí es positivo, que es 1.84, simplemente por la distancia que recorre, y esa es la que me va a decir cuál distancia recorre el vehículo. Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Ustedes van a hacer el cálculo, me van a ayudar, vamos a agilizar. ¿Cuánto daría? Menos 22.22 elevado al cuadrado. Aquí en la calculadora me dio 493,72 más, simplemente multiplicamos 2 por 1.84, ya 3.68 X. Entonces simplemente pasamos esto que está positivo, al otro lado quedaría negativo, menos 493,72 igual a 3 con, aquí que siempre se me olvida colocar la coma, 3.68 X. Entonces simplemente este 3.68 que está multiplicando pasaría a te daría X igual a menos 493,72 todo sobre 3,68. Ahora sí quiero que ustedes me den este dato, que es el dato, miren que está negativo. ¿Por qué era negativo? Voy a hacerlo. 493,72 dividido 3.68. Alguien que se atreva a darme un dato. Voy a correr esto acá para que me digan cuánto les da. Es correcto, menos 134. Correcto, está bien. Edison y Steven lo hicieron bien. Esto sería menos 134.16 metros. Estamos hablando en unidades fundamentales. Entonces, este sería la respuesta a el numeral B. ¿Por qué está dando negativo?
yo les pregunto, ¿por qué estará dando negativo? Muy importante, porque es correcto, porque va hacia el lado negativo de las X. La ecuación cinemática me dice exactamente qué es lo que está pasando. Con respecto al punto de partida, él está recorriendo menos, o sea, hacia el lado izquierdo, 134.16 metros. Por esa es la razón. Entonces, ahí queda pues aclarado. Voy a continuar acá. Vamos a hacer el numeral C. Entonces, el numeral C, hacerlo también por acá. Dice que cuál es el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Bueno, entonces, primero hay que saber qué es trabajo. Entonces, puedo hacerlo en color azul. Trabajo. Lo coloco una letra W mayúscula. Su sigla en inglés, working, o trabajando, va a ser igual a ¿qué? A la fuerza por la distancia. Y la fuerza tiene que ver con ¿qué? Con la única fuerza que realmente detiene el vehículo, la fuerza de fricción. La fuerza de fricción ya sabemos que es coeficiente de fricción cinético por la normal, y la normal sabemos que es WY, que es masa por gravedad por el coseno de 30 grados que ya la habíamos calculado. Entonces la fuerza de fricción va a ser igual. Coeficiente de fricción, 0.8 o 0.8, 0,8 por la masa que es el vehículo. Es decir, bueno, aquí no nos dan, pero vamos a calcularla para 1000 kilogramos. 1000. Si se me olvidó el dato, colocarlo acá. Sí, 1000 kilogramos por. Observen que hay un dato muy interesante. Observen que la aceleración no depende de la masa. Por eso miren que aquí se canceló. Entonces no lo habíamos utilizado. Por eso no había revisado que faltaba ese dato. Pero entonces vamos a asumir que el vehículo pese 1000 toneladas. 1000 toneladas, no, 1000 kilogramos, o sea, una tonelada. Por la gravedad, que es 9.8, por el coseno de 30 grados. Entonces hagan el cálculo y me dicen ustedes cuánto da eso. Yo también lo voy a hacer. Entonces sería 0.8 por 1000 por 9.8 por coseno de 30 grados. A ver si alguien se atreve a darme un dato. Háganlo. 0.8 por 1000 por 9.8 por coseno de 30. Es fácil el cálculo. Ya nos falta solamente un numeral. ¿Cuánto les dio? Esto les debe dar, a ver si alguien no, nadie lo hizo. Edison, revisa el cálculo. Es correcto, ahí yo veo, 6789,63, correcto. Edison tiene, Steven, revisa el cálculo. Es 6089, aquí es 6789, lo podemos redondear. Newtons es una fuerza, o lo que equivale a 6.78 kilonewtons. Dejémoslo en newtons para que no nos vamos a complicar el problema. Dejémoslo en newtons. ¿Alguien hizo más el cálculo? Sí. Revisen lo que el cálculo correcto es el de Edison. Entonces, para poder calcular el trabajo, vamos a hacer ya, calcular el trabajo. El trabajo va a ser igual a la fuerza de fricción, que es 6.789 newtons, por la distancia recorrida, que es
eh, 134 con 6, con 16, con 16 metros. O sea, el signo negativo simplemente me está indicando la dirección, pero es un valor absoluto, una distancia. Entonces el trabajo, simplemente hacer este producto, será igual a 6.789 newtons por 134.16 metros. Equivale a 910.812 joules, la unidad de trabajo. Que si lo dividen por 1000, esto daría 910 kilojoules. Esta sería la respuesta al numeral C. Numeral C. ¿Alguien dio el dato? Okay. Listo. Es menos, sí, ya expliqué lo del signo negativo, simplemente es que el signo negativo en la distancia nos dice dónde está, pero es un valor absoluto, no hay necesidad de colocarlo acá en la fórmula del trabajo. Y la última, el numeral D, dice que la potencia, entonces la potencia es un modelo matemático sencillo, es el trabajo sobre el tiempo. Aquí la única dificultad que tenemos es frente al tiempo. Pero el tiempo lo podemos calcular de la siguiente forma. Hay un modelo matemático en cinemática que dice que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Todos esos datos los tenemos menos el tiempo. La velocidad final ya sabemos que es 0. La velocidad inicial es 22.22 más la aceleración que sabemos que es 1.84 por el tiempo. Entonces, aquí, bueno, recordemos que la velocidad es negativa, muy importante. ¿Qué pasará con la imagen? Ahí sí se ve bien. Alguien que active el micrófono porque así me desconecto un poco del... Aquí lo importante es recordar que la velocidad hay que colocarla negativa porque va en la dirección negativa de las X. Entonces, miren que aquí está negativa, pasa al otro lado positivo. Es una forma para detectar si hay un problema porque o hay alguna dificultad en la ecuación porque el tiempo no nos puede dar negativo. Entonces, hoy cuando estaba haciendo el problema yo decía, aquí pasa algo extraño. Claro, detecté que la velocidad tiene que ser negativa. Entonces, al pasar al otro lado, ¿qué va a pasar? 22.22 pasa positiva igual a 1.84 por el tiempo. Por lo tanto, el tiempo tiene que ser igual a 22.22. Este 1.84 está multiplicando, pasa a dividir, sería 1.84. Por lo tanto, si hacen este cálculo, miremos a ver qué nos va a dar. Sería 22.22 dividido 1.84. Aquí dice que el tiempo debe dar 12 segundos. 12 segundos. Entonces ya puedo calcular la potencia. Por lo tanto, tengo el trabajo y tengo el tiempo. Entonces la potencia va a ser igual al trabajo, que serían 910.812 joules. Entonces, dividido 12 segundos de la potencia. Si hacen este cálculo, miremos a ver, 910.812 dividido 12. Dice que es de 75.901 vatios. O si lo dividimos por 1000, por 1000 aquí, sería de 75,9 kilovatios. Esta sería la respuesta al último numeral.
Este tema pues va a caer en el tercer taller, pero como ven resume pues todo lo que tiene que ver con el curso. Vamos a ver si hay alguna inquietud. Es correcto, 75.901. Esa sería alguna inquietud del problema. Recuerden de todas maneras que lo hemos grabado para que lo revisen y en su momento lo puedan mirar a ver qué dificultad se pueden tener o realmente ver todas las posibilidades que ofrece el problema. ¿Alguna inquietud? ¿Estaba fácil o difícil el problema planteado? Sí, o sea, las fórmulas son herramientas, o sea, cómo emplearlas es realmente lo importante en este tipo de cursos, pues como los cursos que tienen que ver con modelos matemáticos. Bueno, listo, me dice que de pronto, miren, ahí está ya la pantalla completa. Ahí están todos los cálculos, los T numerales. Vamos a ver, por ahí dice la simulación. Pues ya la simulación sí, mmm, la idea es como ustedes lo analicen y ahí es donde ustedes tienen que desarrollar como la creatividad para poderlo hacer, por ejemplo, en modelos. Yo lo hice el día de ayer, entonces muy interesante que ustedes también lo puedan simular. Voy a salir un poco de acá. Entonces miramos la simulación a ver cómo me quedó. Y la verdad no he revisado con los datos que no sé si vinculé la masa de mil kilogramos al problema. No sé cuántas. Ya Claudia pudo ver la imagen. Para que pasemos. No la pudo ver. Ya ahí estoy. Bueno, entonces enseguida voy a mostrarles cómo ingresé los datos. Pues hombre, esa es la parte interesante donde uno realmente aprende y comprende cuando se mete en el cuento de simular, porque ahí va a entender cuáles son los elementos para poder diseñar el problema. Claudia me dice que es que no ha podido ver la imagen. No sé si alguien que active el micrófono, porque aquí me desconecto un poco de la imagen del chat para que ustedes puedan ver la imagen. ¿Alguien puede activar el micrófono un segundo? Claudia, si lo que te está afectando es la imagen pues de la foto del profesor, tú misma la puedes mover. Tú puedes pararte sobre la foto de él y moverla para que no te interfiera en la presentación. Sí, ya tiene que ver es con el manejo de la herramienta tuya de Sky. Entonces, mira a ver si es que hay forma de como de ampliar la pantalla desde Sky. Entonces es importante que la revises. Aquí me voy a conectar otra vez a la. Listo. Ok, listo. Ya la pudiste ver. Listo. Entonces les voy a mostrar la simulación. Yo la había preparado desde ayer. Entonces voy a entrar aquí a Modelus. Por aquí a ver ejemplo de dinámica. Digamos que había que dedicarle tiempecito porque pues la imagen, como ven, no me quedó como perfecta porque aquí está el vehículo y miren que tiene que andar en dos ruedas, como yo les decía en el principio del problema, pero miren que es una cosa elegante ver el carro así. Pero miren que aquí el modelo matemático, ojalá lo alcancen a ver,
¿Cómo hice la simulación? Pues no les voy a enseñar a hacer esta simulación porque eso ya hace parte de su estudio, de cómo crearla, de la parte de imaginarla, de cometer errores, prueba y error, de cómo se hizo el diseño. Entonces aquí están todos los cálculos. Vamos a ver cuánto fue que me dio la distancia, que es que no recuerdo aquí, 134. Voy a revisar los datos aquí que le incorporé. Miren pues la simulación. Aquí está bien la velocidad, el ángulo de 30 grados, le metí los 1000 kilogramos, coeficiente 0.8, gravedad 9.8. Aquí está dando 130, está un poquito desviado con respecto al dato que nos dio que fue 134 y posiblemente es por problemas de decimales, pero eso en realidad pues uno sabe que no es un problema grave, es simplemente cuestiones de decimales. Voy a volverles a hacer la simulación. Miren, el vehículo se tiene que ir, según las ecuaciones que le di, debe ir deteniéndose. Entonces voy a reiniciar el movimiento. Ahí miren que empieza a bajar, empieza a detenerse hasta que llega a un punto en que se frena, porque obviamente ya el tiempo, el tiempo que a mí me había 11.80, nosotros nos había dado 12, o vamos a colocarle 12, simplemente porque lo que nos había dado todo el tiempo era 12 segundos, 11.80 tampoco está lejos de ahí, pero no hay problema en que le pongamos 12. Enter, reinicio el movimiento. Bien, aquí entonces la distancia 130 está cercana a la que nos dio, la aceleración de a 1.89, a nosotros nos había dado 1.84, entonces por eso no se vayan a asustar, aquí dio 1.89, problemas de decimales, la potencia, vamos a el trabajo, de aquí dice que es 88.700, ¿cuánto había dado acá? Trabajo, daba 910, o sea, está un poquito por debajo, pero está cercano a lo que nos dio. Esos problemas, vuelvo y repito, son problemas de decimales, de uno, ellos como aquí toman, parece que hay un problema con el, por favor me informan si tienen alguna dificultad, ¿me están escuchando bien? A mí se me cerró la conexión. ¿Qué pasará? No estás viendo mi pantalla. Sí, en este momento sí, señor. Sí la estoy viendo. ¿Qué será antes de lo que sucedió? Bueno, de todas maneras ahí está grabado, no hay ningún problema. Si alguno pues se salió porque también la semana pasada tuve en un encuentro sincrónico tuve problemas con el internet, no sé qué sucede esta hora, pero ahí les dejo pues la simulación, la, los datos para que ustedes lo puedan simular y cuando lleguen los problemas de este tipo pues también puedan utilizar su creatividad de cómo hacerlo. Ahí están los modelos matemáticos, está la parte de las notas, entonces eh, ahí tienen pues, yo pienso que por el momento podemos dejar por hoy, eh, era el ejercicio que quería compartirles. Ya, sí, parece que a algunos se les había caído la internet, de todas maneras les recuerdo que está grabado para que revisen, miren este modelo, cómo hacer la simulación. Ayer pues saqué tiempo para poderla hacer más o menos acorde, a veces queda mejor, pero ahí se las voy a dejar para que ustedes lo intenten resolver. Entonces, a todos los estudiantes que me acompañaron esta noche, pues muchas gracias por la compañía. Esperamos que los compañeros que no pudieron asistir puedan ver la grabación. Así que dejamos por hoy. Dios los bendiga, pues mucha suerte. Recuerden que si requieren asesoría o un encuentro sincrónico, ustedes lo pueden programar. Listo.
Muchas gracias a ustedes, señores estudiantes. Mucha suerte, estaré pendiente de lo que necesiten. Espero pues que logren la simulación. Listo a todos. Edison, muchas gracias. Steven, muchas gracias. Carlos también, muchas gracias. Y a la dama que nos acompañó, que parece que también se tuvo que retirar. Entonces ya va a parar la grabación y ya salgo de la reunión.